Estamos aquí en Caburga, está corriendo un viento fresco, yo me vestí para transmitir desde interiores. Por esta razón es que no tenemos la producción que tenemos durante toda la semana, pero lo importante es que estamos aquí para estudiar juntos la palabra de Dios y damos gracias al Señor por la presencia de nuestros amigos allí en la radio, los que están allí también conectados a través de Facebook, a través de televisión o a través de cualquier otra plataforma. Dios te bendiga, Dios bendiga, Dios recompense el tiempo que tú has dedicado para estudiar la palabra de Dios. Estamos en esta semana que hemos titulado Estados Unidos en la profecía y el nuevo orden mundial, y hoy vamos a estudiar un aspecto importante del capítulo 13 de Apocalipsis. Voy a mostrarles hoy um, un misterio, no es un misterio, pero sí un elemento importante que necesitamos mirar. Así que ahí donde tú estás, yo voy a pedirte que cierres tus ojos y me acompañes ahora. Padre querido, gracias porque a través de tu palabra, Señor, podemos encontrar dirección, y a través de tu profecía, tú estás presente en medio de tu iglesia, en medio de tu pueblo. Hoy, Señor, estamos conectados desde este lugar, y tu palabra, Señor, puede producir el mismo efecto, no importa dónde nos encontremos, a través de qué día estemos, porque tu palabra es tan poderosa como tu toque. Vamos a estudiar la profecía, vamos a estudiar un aspecto importante y queremos, Señor, que tú estés presente con nosotros. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Mis amigos, estamos estudiando Apocalipsis capítulo 13. Hemos visto allí cómo tres entidades actúan con el propósito de generar un engaño, de oponerse al plan de Dios en la tierra. Hemos visto durante estos últimos días tres protagonistas. El dragón, que ustedes saben representa a Satanás. Hemos visto también la bestia que sube del mar, que representa el poder religioso, al papado. Y ayer vimos la bestia que sube de la tierra, que representa el poder político de Estados Unidos, y cómo Satanás en el tiempo final estará trabajando con estos dos aliados, uno representando el poder religioso y otro representando el poder político, ¿no? Ahora es importante que tengamos en cuenta algo que nosotros mencionamos durante los primeros días de esta semana, las primeras reuniones. La primera de ellas es que hice mención a las dos divisiones que aparecen en el libro de Apocalipsis, las dos secciones que aparecen en el libro de Apocalipsis. Del capítulo 1 hasta el capítulo 12 aproximadamente, hablamos de la sesión histórica. Y de allí, del capítulo 12, 17 particularmente en adelante, nosotros hablamos de la sección escatológica. Y hay un detalle interesante, y es que de ahí en adelante el libro trata de las cosas que habían de ocurrir en el tiempo final. A partir del capítulo 12, el libro narra de las cosas que habían a acontecer en el tiempo final. La parte primera, la sesión primera, es histórica. Entonces hay un detalle interesante, que todo esto que está allí profetizado lo anticipó el Señor, lo anticipó en la profecía para que nosotros no fuésemos sorprendidos. Entonces Jesús nos advierte en la profecía, como decíamos, que lo dijo de antemano para que cuando suceda podamos creer. Eso lo dijo en el libro de Juan capítulo 14, versículo 29. Por lo tanto, hay que recordar que el propósito de la profecía, amada iglesia, no es satisfacer nuestra curiosidad, sino animarnos, mostrarnos en el tiempo que estamos viviendo para impulsarnos a estar preparados para encontrarnos con Cristo Jesús. Bueno, ahora el tema es el siguiente. Dos sesiones, hay un cambio ahora de estrategia de parte del dragón, de parte de Satanás. Vamos a notar un cambio al pasar de una sesión a otra. En la sesión histórica, nosotros vamos a encontrar que hay un afán de Satanás por perseguir a la iglesia, ¿no? Ha estado atacando a la iglesia por medio de la persecución, por medio de la coerción. Pero al cambiar de sesión en el libro de Apocalipsis, cuando vamos a los eventos escatológicos, los eventos finales, encontramos allí que él intenta atacar el remanente de Dios en el tiempo final, pero utiliza una estrategia distinta, totalmente diferente. O sea, cambia de estrategia, ¿no? Cambia de la coerción, cambia de la persecución, ahora al engaño. Interesante ese detalle, ¿no? Entonces, hay un detalle, por ejemplo, interesante que encontramos en el libro de Apocalipsis, que la palabra engañar no aparece
nunca en la primera sesión de Apocalipsis, en los primeros 11 capítulos. No aparece la palabra engañar, pero sí se usa de manera muy regular del capítulo 12 al capítulo 20 de Apocalipsis. Vamos a encontrar mucho eso, ¿no? Del capítulo 12 al capítulo 20 de Apocalipsis. Y simplemente porque está tratando de mostrar cuál es la estrategia de Satanás para el tiempo final y cómo nosotros tenemos que prepararnos para esa crisis final. Entonces, cuando vemos nosotros estos 3 capítulos allí, hermanos, el 12, el 13, el 14, vamos a observar que Satanás lanza una falsificación del verdadero Dios, de Cristo y del Espíritu Santo en el tiempo del fin. Todas las actividades salvíficas de Dios en favor del mundo, Satanás va a intentar falsificarla en el tiempo final. Y eso lo encontramos en la segunda sesión, en la última sesión de Apocalipsis. Entonces, si usted busca Apocalipsis, por ejemplo, Apocalipsis capítulo 13, va a descubrir que se forma allí una triple alianza. En Apocalipsis 13 tenemos eso, un dragón y 2 bestias que él utiliza como aliadas, una religiosa y una política. Ahí encontramos una triple alianza, ¿no? Y ellos, vamos a decirlo así, forman un triunvirato, vamos a utilizar esa expresión, mejor dicho, triunvirato, ¿no? Una trinidad falsa, vamos a decirlo así, diabólica, ¿no? Como antítesis de la Trinidad divina, compuesta por Dios el Padre, Dios el Hijo y también por el Espíritu Santo, por esa Trinidad de la deidad. Entonces Satanás va a establecer una triple alianza también en el tiempo final. Ahora, es importante también que él va a generar esta estrategia para engañar a las personas en el tiempo final. Jesús lo anticipó en el libro de Marcos, Mateo capítulo 24, cuando dijo que engañará, si fuese posible, a los escogidos, que aparecerán falsos profetas, falsos cristos. Las señales en el mundo religioso eran parte importante de la manera como Dios quería que su pueblo estuviera atento en el tiempo final, ¿no? Y eso lo vimos también ayer en el libro de Apocalipsis capítulo 13, que hace señales, ¿no? Esta triple alianza. Entonces, rápidamente voy a mencionar aquí, y yo quiero que tú tomes tu Biblia, toma tu lapicero, toma un lápiz, porque no voy a tener el tiempo suficiente para detallar muchas cosas, pero yo quiero que tú lo vayas guardando allí. Vamos a ver aquí cómo esa triple alianza se desarrolla en el capítulo 13 de Apocalipsis, ¿no? Y vamos a ver algunos versículos paralelos. Vamos a referirnos primeramente a Dios, como Satanás, como el dragón, es el líder que delega su tarea a estas otras 2 entidades, a estos 2 miembros de su triada, a esos 2 aliados falsos. Entonces, el Apocalipsis presenta al dragón como la falsificación de Dios el Padre. Y vamos a ver aquí varios versículos, vamos a ver unos 3, 4, 5, 6 versículos muy rápidamente. Por ejemplo, en el libro de Apocalipsis capítulo 4, versículo 5, cuando se habla de la entronización, se describe la presencia y el trono de Dios. Juan ve el cielo abierto y observa que Jesús está siendo entronizado, así que Juan comienza a interpretar el santuario de Dios, porque le fue abierto el santuario, en el capítulo 4 y 5. Y allí en ese escenario, Juan describe que el cielo es la morada de Dios. El cielo es la morada de Dios. Cuando nosotros vamos a Apocalipsis capítulo 12, versículos 7 al 9, descubrimos que el cielo fue una vez la morada del dragón. Del cielo fue expulsado a la tierra. Y dice la Biblia, sus ángeles fueron arrojados con él. Apocalipsis capítulo 12, versículos 7 y 9. Y no hubo más lugar para ellos en el cielo. Y fue lanzado el gran dragón, la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás. Y cuando vamos al libro de Ezequiel, capítulo 28, que lo vimos durante la semana, también descubrimos cuando dice, en el santo monte de Dios estabas, en medio de las piedras de fuego andabas, en el huerto de Dios. Era el lugar de este dragón también. En esa época no era un dragón, era un querubín. La segunda evidencia que encontramos también en el capítulo 4 y 5 de Apocalipsis es que Dios tiene un trono. Juan del trono. Juan describe a Dios sentado en el trono con un libro en su mano. Y Jesús viene al trono y recibe ese libro. Bueno, en el capítulo 2 y 13, 2:13 de Apocalipsis y en el capítulo 13:2 de Apocalipsis, como hemos leído esta noche, dice la Biblia que el dragón tiene un trono.
Satanás tiene un trono y toma este trono y se lo da a la primera bestia, al papado. Por eso las personas que adoran este sistema religioso, dice la Biblia, y adoraron al dragón. Entonces el dragón también ostenta tener un trono para ser adorado. La tercera evidencia que encontramos aquí está en Apocalipsis capítulo 4, también del versículo 8 al 11, hay una adoración a Dios, se adora a Dios. El capítulo 14, 7, el mensaje de los tres ángeles, hay un llamado poderoso de parte de los tres ángeles a adorar a Dios y a darle gloria porque Él es el creador de los cielos y de la tierra. Esta tercera característica también la encontramos presente en Apocalipsis capítulo 13, versículo 4, cuando dice que todos los que siguen a la primera bestia terminan adorando ¿a quién? Al dragón. Es interesante este detalle. Porque decíamos una de las primeras noches, Satanás, el punto central del gran conflicto entre Cristo y Satanás es la adoración. Por lo tanto, el tema que aparece allí en Apocalipsis 13 es la adoración. 13:8 dice, y la adoraron todos los habitantes de la tierra, cuyos nombres no están escritos en el libro de la vida del Cordero, que fue inmolado desde antes de la fundación del mundo. Entonces el dragón también es adorado. Evidencia número 4, dice Apocalipsis capítulo 2, versículo 27 y Apocalipsis 3:21, que Dios da su poder, su trono y su autoridad a Cristo Jesús. Dios le entregó su autoridad a Cristo, el dominio a Cristo. Cuando Satanás es expulsado del cielo, por allí en Apocalipsis 12:10, dice la Biblia, que cuando Satanás es expulsado del cielo, dice la Biblia, ahora el reinado de nuestro Dios, de nuestro Cristo, se reconoce, se reposiciona el reinado de Cristo, la autoridad de Cristo. Esa misma autoridad que le fue dada cuando se sentó en el trono a la diestra del Padre, esa misma autoridad que Cristo Jesús ganó cuando se humilló, haciéndose, como dice el libro de Filipenses capítulo 2, los versículos siguientes, ¿no?, del capítulo 2 de Filipenses. Cristo se humilló hasta la muerte y muerte de cruz. Cristo se humilló. Pero por esta razón, Dios lo exaltó sobre todo nombre, por los cielos y por la tierra. Entonces Dios le entrega esa autoridad a Cristo, la misma autoridad que Jesús en el libro de Mateo capítulo 28 faculta a la iglesia cuando dice, toda autoridad me ha sido dado en los cielos y en la tierra, en virtud de su sacrificio, en virtud de su muerte. Toda autoridad me ha sido dada en los cielos y en la tierra. Y Jesús ahora comisiona y entrega también autoridad a la iglesia. Entonces, vemos en el capítulo 13 de Apocalipsis, en el versículo 2 al 4, que el dragón, Satanás, da también su poder, su trono y su autoridad a la bestia del mar. La quinta característica que muestra cómo Satanás intenta falsificar el papel del Padre la encontramos en Apocalipsis capítulo 11, versículo 18 y Apocalipsis 15:1. Dice la Biblia que Dios allí derrama su ira contra la humanidad rebelde, lo mencionábamos anoche, contra los que tengan el sello de la bestia, con los que se rehusaron a Dios, y decíamos cuán importante es la misión de la iglesia, cuán importante es tu papel, tu tarea, porque la salvación y la eternidad de mucha gente depende de tu rol, de tu cumplimiento, porque todavía mientras se pueda predicar el mensaje de arrepentimiento, de oración, la gente podrá salir de esta falsificación. Entonces Dios derrama su ira contra la humanidad rebelde, y en Apocalipsis capítulo 12, el versículo 12 y 17, nosotros leemos este texto clásico, ¿no? Que el dragón derrama su ira contra el pueblo de Dios. Y dice el versículo 12, que cuando el dragón vio que había sido arrojado a la tierra, dice la Biblia, se llenó de ira. Y entonces fue a perseguir a la iglesia durante 1260 años, lo que mencionábamos una de estas noches. Y como si no fuera poco, la Biblia también dice en Apocalipsis 12 que la tierra ayudó a la iglesia. Este fue el tiempo que la iglesia vivió allí durante estos periodos en el desierto, la iglesia de las cavernas. Y también dice que un río vino y absorbió a aquello que el enemigo había enviado para destruir a la iglesia. Y está hablando de cómo Estados Unidos, una tierra de libertad, se convirtió en un refugio para aquellos creyentes protestantes que huían de la persecución en Europa, ¿no? Entonces, Satanás derrama su ira contra el pueblo de Dios, y Apocalipsis 12:17 puntualmente dice
que Satanás, como no pudo destruir a la iglesia durante esos 1260 años de persecución, de absolutismo papal, entonces dice, persigue al resto de la descendencia, a lo que quedó de esa descendencia, y que él mismo lo identifica. ¿Por qué los persigue? Porque tienen los mandamientos de Dios y porque tienen el espíritu de profecía. Dos características del remanente de Dios que le identifican y desnudan su obra, desnudan su engaño y su mentira, y aún por encima de esto, no desisten a ser leales a Dios hasta el tiempo final. Entonces, esto es lo que hace que el enemigo derrame su ira. Luego, la última característica que vemos aquí, como Satanás intenta utilizar el papel del Padre Celestial, la encontramos en Apocalipsis capítulo 4, versículo 9, y Apocalipsis 15, 13, donde se nos recuerda que Dios vive y Dios reina para siempre. El Padre vive y reina para siempre. Luego, en Apocalipsis capítulo 20, versículo 9 al 10, encontramos allí que el dragón será destruido para siempre. Tremenda similitud que encontramos allí en el estudio profético. Ahora, mis amigos hermanos, es interesante notar que en el tiempo final, así como dice la Biblia, como hemos visto aquí, Satanás procurará ocupar el lugar de Dios en el mundo y ser adorado finalmente en este ataque al final. Entonces, así como lo hizo al comienzo de su rebelión, como lo mostramos en la cita de Isaías capítulo 14, durante ese tiempo, Dios insta a los habitantes de la tierra que lo adoren a Él, porque Él es el que hizo el cielo, el mar y las fuentes de las aguas. Capítulo 14 de Apocalipsis, versículo 7. Por lo tanto, cada vez que el remanente de Dios predica al Dios creador, cada vez que tú predicas a Cristo, cada vez que exaltamos el día de reposo como el sello de la creación, el enemigo siente ira, siente furia, porque le recordamos que hay un Dios creador y que Él también ha sido una criatura creada. Ahora, veamos el segundo elemento, antes que se me apague la luz aquí. El segundo elemento tiene que ver con la bestia que sube del mar, a partir de Apocalipsis 13, del 1 al 10. Allí, la bestia del mar es descrita como la contrapartida de Cristo Jesús, ¿no? Imitando a Cristo Jesús, intentando tomar el lugar de Cristo Jesús y su ministerio sobre la tierra. Ahora, aquí es importante mencionar algunas características. La primera de ellas, cuando nosotros vemos la historia de Jesús, el inicio de su ministerio, en el capítulo 3, allí encontramos que Jesús comenzó su ministerio saliendo del agua. Dice la Biblia, y cuando subió del agua, después de haber sido bautizado, dice que fue llevado por el Espíritu al desierto donde fue tentado. Y Jesús, después de ser bautizado, después que salió del agua, inició su ministerio. En Apocalipsis capítulo 13, versículo 1, descubrimos que la bestia que viene del mar, del agua, comienza sus actividades. Nosotros sabemos que las aguas representan pueblos, muchedumbres, naciones, y que este poder del papado nació precisamente de Europa. Ese pequeño cuerno que está hoy allí cumpliendo esta profecía representa el Vaticano, representa ese pequeño trozo del papado que vino desde la Edad Media y que aparentemente intentó apagarse cuando hirieron el Papa Pío VI, pero proféticamente iba a ser sanada su herida, ¿no? Y entonces descubrimos aquí que nace de los pueblos. La segunda característica que Satanás utiliza para representar, para quitar a Cristo de su lugar en la tierra, dice el libro de Juan, capítulo 14, versículo 9, que Jesús se asemeja al Padre. Mi Padre y yo uno somos, dice Jesús. Y Apocalipsis 12, 3 y Apocalipsis 13, 1 dice que la bestia del mar se asemeja al dragón y tiene 7 cabezas y 10 cuernos. Es una continuación porque surge de su cabeza, es una extensión del dragón. Así que cuando hablamos de esta obra que hace esta bestia que sube el mar, no es más que la continuación de la obra del dragón, no es más que la continuación de la obra de Satanás, porque son agentes de Satanás. Una tercera característica que nos muestra Apocalipsis 12:7, nos recuerda que Cristo Jesús es Miguel, el comandante Miguel, Micael, quien es igual a Dios, el arcángel Miguel, el más grande. Y ustedes saben que Miguel significa quien como Dios es, o quien es igual a Dios. Bueno, la bestia también, en el capítulo 13, versículo 4, descubrimos que los moradores de la tierra, cuando lo adoran, dice la Biblia, que a la bestia le dicen, ¿quién como la bestia? ¿Quién como la bestia? Interesante este detalle también.
Luego, en el libro de Apocalipsis capítulo 2, versículo 27, nosotros mencionamos que Jesús recibe toda la autoridad del Padre, absolutamente toda la autoridad del Padre. Y descubrimos en el libro de Apocalipsis capítulo 13, versículo 2 al 4, que la bestia del mar recibe plena autoridad y el trono del dragón. Luego en Apocalipsis capítulo 5, versículo 7, Jesús el Cordero tiene 7 cuernos. Luego encontramos que la bestia del mar tiene 10 cuernos también, representando cierta autoridad. Luego, Jesús, el ministerio de Jesús demoró 3 años y medio. El ministerio de Jesús demoró 3 años y medio. La actividad de la bestia dura 42 meses o 3 años y medio, que es lo mismo. Lo mencionábamos una de estas noches. Jesús es muerto y resucitado y se muestra así en el libro de Apocalipsis y en toda la Biblia, mientras que en Apocalipsis 13:3 descubrimos que la bestia que sube del mar es muerta, pero es resucitado, su herida mortal es sanada. Jesús también recibe adoración, autoridad universal después de su resurrección, dice Mateo 28:18. Y entonces descubrimos también en Apocalipsis 13:3 y 4:8 que la bestia del mar recibe adoración, recibe autoridad universal después de la curación de la herida, porque ahora tiene una influencia mundial, como mencionamos anoche. Y por último, descubrimos que la meta de la actividad salvífica de Jesús es llegar a toda nación, a toda tribu, a toda lengua y todo pueblo. Y esto mismo lo vamos a encontrar nosotros allí en el libro de Apocalipsis capítulo 13, versículo 7, cuando descubrimos que la meta de las actividades engañosas de la bestia del mar es también precisamente engañar a toda tribu, toda nación, toda lengua y todo pueblo. Mis amigos y hermanos, déjenme decirle algo esta noche, se me está acabando la luz del día, pero quisiera mencionar rápidamente aquí para que ustedes puedan tener el cuadro completo, algunos aspectos importantes. Cómo la bestia que surge de la tierra intenta también describir o falsificar la tarea del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es llamado el Espíritu de verdad, que guía a la gente a la salvación en la Biblia. Por lo tanto, la contraparte es la bestia de la tierra, es llamada el falso profeta, que engaña a toda la gente. El Espíritu Santo dirige a la gente a adorar a Cristo, eso lo encontramos en la Biblia. Por su parte, la bestia de la tierra promueve a la bestia del mar y dirige a la gente a adorarla a ella. Mientras que el Espíritu Santo nos guía a Cristo, nos muestra a Cristo, la bestia que sube de la tierra lleva al mundo a adorar a la primera bestia que sube del mar. El Espíritu Santo, por su parte, ejerce la autoridad de Cristo de forma extraordinaria. La bestia de la tierra ejerce la autoridad de la bestia del mar. Notemos, ¿no? Uno representa a Cristo, es el representante de Cristo en la tierra, mientras que por aquí la bestia que surge de la tierra ejerce la autoridad de la primera bestia. Veamos esta otra característica. El Espíritu Santo realiza señales milagrosas y por su parte, la bestia de la tierra también realiza señales milagrosas. Extraordinario eso. Permítame terminar diciendo, hermanos queridos, que estas características que se muestran aquí es una manera como el Señor nos recuerda y nos avisa que de alguna forma nosotros como el pueblo de Dios tenemos que conocer su palabra y estar al tanto de las cosas que estarán sucediendo. No es la única falsificación que el enemigo hace, la del Padre, la de Jesús, la del Espíritu Santo, no es la única falsificación. También el enemigo falsifica los mensajes de los 3 ángeles, con 3 espíritus inmundos a manera de rana, que vamos a mencionar quizás eso mañana. También falsifica una ciudad, y entonces aparece Babilonia como el antitipo de Jerusalén. Mis amigos hermanos, la palabra de Dios nos dice en el libro de Corintios, cuando Pablo hace una alusión a la tarea del enemigo, dice, para que el enemigo no gane ventaja sobre nosotros, porque conocemos sus maquinaciones. Yo quiero invitarte para que te hagas cada día más lector de la palabra de Dios, te hagas cada día más lector del libro de Apocalipsis y puedas dedicar tiempo a estudiar la palabra de Dios. Leas los libros de Ellen White, lee El conflicto de los siglos y procura aprender
algo que pueda fortalecer tu fe y que pueda fortalecer también tu confianza en Dios. Pero déjeme decirle, aunque el enemigo haya creado toda esta estrategia, todo este movimiento, hermanos queridos, nunca olvides que el enemigo, con todas sus huestes, es una entidad derrotada. El libro de Apocalipsis capítulo 14 dice que pelearán contra el Cordero y el Cordero los vencerá, y los que están con él son llamados, elegidos y fieles. Seguimos a un Dios victorioso, adoramos a un Cristo victorioso, adoramos a un Dios victorioso, una palabra victoriosa. Si estás atravesando una crisis, un problema espiritual, una batalla en tu vida, no olvides que tenemos un Dios invicto, un Cristo invicto que venció en el cielo, que venció en la cruz del Calvario, que venció la muerte, que conquistó la muerte en el último rincón de la tumba. Allí conquistó la muerte. Y Cristo Jesús también triunfará para siempre cuando venga en gloria por segunda vez. El enemigo será derrotado, sus poderes aliados serán derrotados, el pueblo será victorioso y el reino le será dado a los santos del Altísimo. Así terminan las profecías de Daniel y Apocalipsis. Te invito a prepararte, te invito a vivir la vida con certeza de que aunque en este mundo vivamos dificultades, nos espera una maravillosa victoria sobre el mal. Y esa victoria final debe motivarte y debe recordarte que cualquier batalla o dificultad que tengas hoy, también puedes obtener victoria con la gracia y el poder de Cristo.